acá, que creé, que es la distorsión más distorsionada de lo que yo realmente soy. Y como es la más distorsionada, es la más densa y la más dolorosa, y por lo tanto, la que me hace sobrevivir. Históricamente hablando, cuando llegamos al abismo y queremos encontrarnos con el espíritu, lo primero que pasamos es por una crisis existencial, hablando históricamente hablando, ustedes lo pueden haber vivido también en su vida, una crisis existencial que me llama a buscar el espíritu en la ceguera máxima. Y como es la ceguera máxima, en lugar de conciencia le llamamos fe. ¿Sí? ¿Por qué fe? Porque no lo puedo ver, no lo entiendo, no sé cómo llegar, pero capaz que llegue. ¿Sí? Si sigo bien el caminito, que el que llegó hasta acá por lo menos sabe cómo ir, entonces voy. ¿Y qué creo? Creo toda una cultura alrededor de esta fe. Una cultura que está basada en el desconocimiento. Como ya no me acuerdo, el desconocimiento está basado en el miedo a lo que puede pasar si yo hago tal cosa. Y esto lo que genera es la religión. La religión, que viene de la palabra religo, que es atar, en cierta forma, unir lazos, pero podríamos decir atar también, ¿no? Ligar cosas, lo que empieza a hacer es unir a todo un bagaje de personas y seres que están totalmente perdidas y que buscan el camino a través de la fe, pero basadas en el miedo y la preocupación, en la frustración, el dolor y la angustia. Como estamos basados en eso, entonces la religión crea un camino que nos ayuda a encontrar el espíritu, pero solo hasta acá. La religión nos ayuda hasta que recordamos que yo soy. Cuando recuerdo que yo soy, me doy cuenta de que no hay un camino, sino que hay muchos otros caminos que hay a mi alrededor y que cada uno tiene el mismo valor que el mío. Cuando me doy cuenta de que todos tienen algo que aportar, empiezo también a escuchar a los demás y empiezo a reconocer otros caminos diferentes al que me viene guiando hasta ahora, porque cuando me reconozco quién yo soy, dejo de tener miedos y frustración. Empiezo a ver qué puedo hacer yo por mí mismo para encontrar ese camino. Cuando salimos de la fe y la religión que me guía hasta el yo soy individuo, yo soy persona, empieza un camino de reconocimiento personal en el cual voy a tratar de buscar mis propias herramientas para eso. Entonces, descubro aquí, por ejemplo, la ciencia. La ciencia empieza a mí, después de la fe, a mostrarme otro camino diferente para llegar acá, a la totalidad. Pero la ciencia lo hace desde la desconexión del espíritu. ¿Por qué? Porque en este planeta, la religión que siguió hasta aquí, cuando la religión sigue y llega al yo soy, y el yo soy dice, gracias por haberme guiado, pero ya no te necesito más, y la religión sigue acá, y sigue creando a través de polaridad, no reconoce la fuerza de voluntad del ser de poder elegir su propio camino. Entonces empieza a prohibirle ciertas expresiones, a prohibirle ciertas realidades y empieza a condicionarlo. Y cuando yo condiciono el yo soy, se arma una revolución. Y esta revolución, que es polar, generó que de la religión pasáramos a la ciencia. Y como la religión era el camino que decían guiaba hacia el espíritu, entonces la ciencia no quiere llegar al espíritu, porque justamente es el opuesto. Entonces la ciencia busca ir hacia las profundas raíces de la tierra, ir hacia reconocer la fuerza aquí, en esta realidad, nada más, punto. Pero en realidad las dos son útiles, las dos son un camino útil. El problema es que las dos están en una lucha de quién es verdad, de quién es realidad. Pero lo que no se dan cuenta es que las dos están en una lucha de ego y de personalidad que en realidad no existe, sino que es solamente una perspectiva más. El tema es llegar al corazón.
en el corazón es donde las dos fuerzas se unen en servicio, en propósito. A esto le llamaban alquimia en la antigüedad. La alquimia del ser implicaba poder, con fe y ciencia, reconocer un camino hacia la espiritualidad. Entonces hay que hacer una gran diferencia entre religión y espiritualidad. Religión es tan solo un dogma o camino que ayuda a las personas que se olvidaron de cómo llegar a poder encontrar un camino o una vía para hacerlo. Por lo tanto, la religión es útil. Deja de ser útil cuando yo me doy cuenta de que puedo elegir mi propio camino. Entonces ahí la religión, como un padre sabio o una madre sabia, debería decir, sigue, ¿no? Es tu vida. Pero sin embargo, si el padre no es sabio, no lo va a reconocer a ese camino y va a estar en contra de ese camino. Entonces le va a tratar de decir que el único camino es el que él conoce. Pero el espíritu no tiene nada que ver con la religión. Hay mucha más gente espiritual en la ciencia a veces que en la religión. Espiritual significa ser aquel ser que está conectado con su propósito y lo cumple paso a paso. Eso es ser espiritual, aquel que disfruta, goza de cada experiencia y la trasciende a través de la alegría. Eso es ser espiritual. Por lo tanto, hay mucha gente espiritual que no es religiosa y que ni siquiera cree en los espíritus. No tiene por qué, da igual. Porque estamos hablando del universo, de frecuencias, energías y materia. Si a la frecuencia le queremos decir espíritu, llamémosle espíritu. Para muchos es más cómodo, más fácil. Pero sin embargo tiene que ver con poder reconocer el propósito. ¿Y dónde reconozco el propósito? Cuando me doy cuenta de que yo formo parte de algo mucho más grande, pero como soy una perspectiva, no puedo entenderlo todo. Tengo que unirme a todas las perspectivas de la creación para poder entenderle. Es decir, valorar la religión y a todas las religiones, valorar la verdad que está detrás de la ciencia, detrás de cada religión, de cada cultura, de cada realidad que existe, incluso de lo malo, lo bueno. Encontrar la coherencia de que todo forma parte de una expresión coherente del universo es fe. Y descubrir los caminos para poder entender esa coherencia es ciencia. A las dos unidas le llamamos conciencia.